vamos a ver un resumen de Isaías capítulo 1 al capítulo 12. Lo primero que vemos de manera muy general es estos cuatro principales temas. Los cuatro principales temas están intercalados y los vemos constantemente en el recorrido de todo el libro. Vamos a ir a algunos pasajes, pero ahorita quiero darles el panorama general como una visión panorámica de esta primera sección de Isaías. Vemos muchas denuncias de cómo Dios ha tenido cuidado de su pueblo. Él empieza de hecho diciendo, el libro abre, crié hijos, en el capítulo 1, del 1 al 6. En el capítulo 1 vemos constantemente eso, el cuidado de Dios y cómo el pueblo se rebeló. Pero ellos se rebelaron contra mí, dicen los primeros versículos. Dios les dio el sistema sacrificial para que se acercaran a él, pero ellos se olvidaron de ponerle devoción y corazón a ese sistema y cayeron en rituales. Dios les llevó un rey y les dio la ley para que promovieran la justicia, pero ellos se convirtieron en una ciudad idólatra, infiel de injusticia. Aquí vamos en el Isaías 21, del 21 al 25, en Isaías 5, Dios los cuidó, tuvo todos los cuidados como labrador para que fueran una viña perfecta que diera buenas uvas, pero dieron fruta silvestre. En el capítulo 7, Dios envía al profeta Isaías para encontrarse con Acaz, el rey Acaz, y le llama a creer, le llama a confiar, le ofrece que le pida una señal, pero Acaz se resiste y prefiere aliarse con Asiria. Y en el capítulo 9 también, de alguna manera, Dios le da a la opción a Israel, envía profetas, envía palabra a la nación del norte, pero ellos deciden rechazar la palabra del Señor. Entonces Isaías nos muestra de una manera constante primero cómo Dios está teniendo cuidado del pueblo, pero el pueblo está respondiendo en rebelión, el pueblo está respondiendo en desobediencia, el pueblo está respondiendo no con la respuesta esperada de Dios de dar un fruto. Entonces, y es interesante porque esto nos recuerda a Romanos, ¿verdad? Dios se da a conocer, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni le adoraron, ¿verdad? Es esa misma imagen, es ese mismo primer paso del evangelio. ¿Qué pasa? Entonces Dios trae juicio, Dios tiene propósitos que cumplir, entonces Él se va a encargar de tratar con el pecado. Entonces vemos que Dios empieza a anunciar juicios que van a traer destrucción sobre la nación, el altivo será humillado, pero en esos mismos juicios el creyente va a ser protegido. En el capítulo 1 vemos de alguna manera el primer anuncio en los versos 7 al 9 es Dios se está mostrando en los versos 16 al 20, está ofreciendo perdón, está llamándoles a reconocer su pecado. Y en los versos 26 al 31, Él va a restaurar nuevos jueces, Él va a cambiar el liderazgo, Él va a efectuar una venganza, restaurando el propósito original. En el del capítulo 2 al verso 4, Él muestra ese diseño original donde Él va a mostrar su gloria y Él va a purificar en medio va a usar el juicio para purificar. ¿Por qué? No va a usar el juicio para eliminar por completo, va a usar el juicio para quemar lo vano, lo terrenal, lo pecaminoso, y para que solo quede el oro, para que solo quede lo eterno, para que solo quede lo santo. Esto lo vemos también en el capítulo 7, hay un remanente fiel en medio de la invasión asiria. Y en el capítulo 10 es lo mismo, hay un remanente fiel en medio de la destrucción de las naciones del norte. Entonces, esto nos recuerda mucho Romanos 1 y 2, ¿verdad? Dios manifestándose al pueblo, el pueblo respondiendo pecaminosamente y Dios dándoles libertad para pecar, pero también mostrándoles su benignidad para guiarlos al arrepentimiento. Estoy obviamente resumiendo. Luego vemos la esperanza del reino. Hay mucho lenguaje en el propósito que Dios tiene para ellos, ¿verdad? La esperanza que Dios siempre les muestra es una esperanza de que esto está mezclado con el juicio, pero dentro del juicio está la esperanza, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza? Si vuestros pecados fueren rojos, fueren
como carmesí, vendrán a ser como la lana, vendrán a ser como la nieve. Hay una esperanza de perdón. También hay un aprendizaje y obediencia a la ley. Ata la ley, sella entre mis discípulos. Vendrán a Jehová y él les enseñará sus caminos, aprenderán de él. Hay promesas, hay muchas promesas de paz y de armonía, las armas de guerra convirtiéndose en instrumentos de siembra, el lobo morando con el cordero. Hay muchas imágenes de la armonía y de la paz, ¿verdad? Hay muchas imágenes de hermosura y gloria. Será puesto dosel sobre toda gloria. Habrá un dosel nupcial. Él será para ellos para hermosura y gloria. Estoy citando capítulo 2, capítulo 4. Y hay muchas menciones de justicia y paz, ¿verdad? Su reino será reino de justicia, será reino de paz. La justicia será la ceñidor de su cintura. Él traerá paz. Nuevamente las imágenes del león con el cordero, del niño con la serpiente, de que ya no va a haber seres carnívoros, sino todos comerán paja, tanto el león como el buey. Y esto lo vemos y también esto está implícito en el anuncio de Isaías, ¿verdad? Vino un carbón a mi boca y el ángel me dijo, tu pecado es limpiado y cubierta tu iniquidad. Pero realmente todo esto apunta la manera en que se va a cumplir esta esperanza del reino, que es la solución al pecado, porque lo que Isaías nos está mostrando es claramente el problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Por qué es un problema? Porque atrae la ira de Dios. Pero sin embargo, Dios tiene promesas, Dios tiene palabras, entonces hay una esperanza de que va a haber un remanente, que va a ver cumplidas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que el pecado del hombre anule sus diseños y anule su propósito. Entonces, Él va a enviar a un Mesías, al Mesías Rey, para que él ordene el desorden que ha creado el pueblo. Entonces, dentro de esos anuncios se nos empieza a mostrar al Mesías. Lo primero que se nos muestra es su nacimiento, va a ser de una virgen. Luego se nos muestra su cuádruple nombre, ¿verdad? Va a venir como admirable consejero, que es su parte de inteligencia, como Dios fuerte, su parte guerrera, como príncipe de paz, su parte administrativa de gobierno, y como Padre eterno, ¿verdad? Trayendo vida eterna y engendrando vida, trayendo vida. Nos muestra asunción, reposará sobre él el espíritu de estos 7 espíritus de Dios, que también es como una repetición de lo mismo. Está central el Espíritu Santo. Las siguientes 2 es la vida intelectual, espíritu, sabiduría e inteligencia. Los siguientes 2 brazos del candelero, su vida práctica, consejo y poder. Y los últimos 2 brazos, su relación con Dios, conocimiento de Dios y temor de Jehová. Su fama se extenderá y su reino se extenderá. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite, sino que se extenderá hasta toda la tierra. Entonces vemos claramente la solución está en el Mesías Rey, ¿verdad? El Mesías Rey se empieza a anunciar en el capítulo 7, pero se anuncia más detenidamente en el capítulo 9, todo lo que es su nombre, y en el capítulo 11 todo lo que es su reino, su administración y la extensión de su reino a los gentiles. Y termina la sección en el capítulo 12 mostrando que el resultado de la esperanza del reino cumplida en el Mesías Rey es cántico y gozo en el reino. Esto lo vamos a estar viendo. Solamente quiero, porque es importante esto, para repasar esas imágenes, y eso también nos repasan y nos aclaran el Evangelio. El Evangelio básicamente se puede ver en eso, ¿verdad? Iniciando con 2 verdades. Dios es santo y el pecado no es resistible por él, y el hombre tiene un problema, está ligado al pecado, tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces es el inicio. No hay buena noticia sin primero la mala noticia. Y la mala noticia es que nuestro pecado nos separa de Dios y que fuimos criados y diseñados para él. Entonces solo vamos a encontrar felicidad, plenitud, llenura, satisfacción en Dios. Dios es el mayor bien al que nuestro espíritu y nuestra alma aspira. Nacemos con un hambre y con una sed y no sabemos de qué, y creemos de que es hambre de dinero, de poder, de relaciones, de amor, de aquí, de identidad, y nos terminamos dando cuenta que empezamos a conseguir algunas de esas cosas, pero no llenan nuestra hambre,
Y entonces, ¿por qué? Porque solo Dios puede saciar esa necesidad y solo en Dios hay verdadera justicia, verdadero gozo y verdadera paz. Aquí vemos lo mismo, el mismo mensaje prácticamente en los capítulos, una parte del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 5, es a pesar del cuidado de Dios como Padre que ha engrandecido a sus hijos, como Dios que ha bendecido a su nación, como labrador que ha tenido todo el cuidado de cultivar lo mejor posible a su viña, el pueblo se ha rebelado. Los hijos se rebelaron, el pueblo no rindió culto de corazón a Dios y la viña dio uvas silvestres. Ese es el pecado y la explicación de eso es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué hace Dios? El pecado enciende su ira. Entonces Dios va a abatir la altivez humana por medio del juicio, ¿verdad? Dios va a abatir la altivez del pueblo, de los hijos rebeldes por medio del juicio. Dios va a abatir la ira, la altivez, el orgullo del altivo por medio del juicio, y Dios va a castigar el fruto malo de la viña, así como va a castigar la incredulidad del rey Acaz de los que los siguen a pesar de sus ofertas, de él cuidar de ellos. El pueblo se rechaza a recibir el cuidado de Dios. Sin embargo, ese juicio no es solo para destrucción. Aquí vamos en la tercera línea, el juicio. A través de este juicio también Dios salvará al humilde. Entonces vemos cómo Dios usa el juicio como un elemento purificador. Él no quiere destruir la cosecha, Él quiere eliminar la paja, Él quiere eliminar la rama que no dé fruto, Él quiere quitar lo pecaminoso de nosotros, pero hay una parte que está ligada a Él, que esa no va a ser destruida, ¿verdad? Que es su propósito en nosotros, que es nuestro espíritu, que es nuestra unión a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir el diseño original, porque Él se ha dispuesto a volver al hombre aquello para lo cual Él lo crió, disfrutar de su presencia y disfrutar de Él, y al disfrutar de Él va a disfrutar de todos los bienes posibles que son contenidos en el reino. Entonces Dios ha diseñado su reino, va a través del juicio a ejecutar su reino. En ese reino Él tiene a su rey Mesías para gobernar, y ese rey Mesías va a asegurar un futuro glorioso del pueblo de Dios. Aquí nuevamente estamos viendo panorámicamente, ¿verdad? Esto en la diapositiva anterior vemos principalmente Isaías del 1 al 5. Los primeros 5 capítulos se enfocan en esto, en el diagnóstico de la nación, de su pecado y del resultado del pecado y del juicio de Dios, ¿verdad? El primero, capítulo 1, es ese contraste de manera pequeña. Crié hijos, se rebelaron contra mí, les instituí cultos y terminaron solamente haciéndolos sin hacerlos de corazón. Les estoy llamando al perdón y algunos no quieren atender. Eso es básicamente el capítulo 1. Capítulo 2 y 3 es una repetición de lo mismo, pero enfocado en la altivez, y el capítulo 5 es el tema de la viña, ¿verdad? Tuve cuidado de ellos, pero dieron mal fruto. A partir del capítulo 6 al 12 hay como un pequeño cambio en la variación, y el capítulo 6 anuncia lo que se va a vivir como una realidad en el capítulo 12. Pero el capítulo 6 vemos la experiencia con Dios de un encuentro de un individuo con la gracia, con la santidad de Dios y con la gracia de Dios. Y luego en el capítulo 12 vemos el pueblo disfrutando de la gracia de Dios y del cumplimiento de los propósitos de Dios. Y en el medio vemos esa tensión que se vive entre el llamado a la fe, entre el camino de la fe y entre el camino de la incredulidad. O sea, podemos decidir creer o decidir no creer. Entonces, en el capítulo 6 vemos una repetición de 3 palabras que Isaías tiene y dice, y yo dije, ¿verdad? Lo primero que le pasa es que él se encuentra ante el trono del Dios Santo, y el trono del Dios Santo le revela su propio pecado. Entonces, cuando él ve el trono de la majestad de Dios, él no ve el rostro de Dios, él ve sus faldas llenando el templo, él ve su majestad, él ve una luz
y él ve los querubines cubriendo lo que le ocultan el rostro, que le ocultan su majestad, pero que ellos mismos se reverencian ante él y que ellos mismos no están viéndolo porque dos alas están cubriendo sus ojos, dos sus pies y las otras dos las están usando para volar. Entonces, al ver esa santidad de Dios y a los ángeles decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, llena está toda la tierra de su gloria, él se da cuenta de su pecado y lo primero que él dice es, ay de mí que soy muerto. Sin embargo, inmediatamente después ese reconocimiento de pecado le lleva a recibir la gracia de Dios. Dios provee, hay un altar ahí que es figura del sacrificio de Cristo, de que hay una víctima y uno de los serafines toma del carbón encendido del altar y toca sus labios, lo purifica y entonces inmediatamente después Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y entonces por segunda vez Isaías habla, ya vivo, ya purificado, ya limpiado, ya perdonado. Heme aquí, envíame a mí. Entonces él está recibiendo una comisión de Dios. Pero la comisión implica que va a seguir habiendo juicio, que va a seguir habiendo destrucción. Y entonces él dice, pero ¿cómo? Yo recibí la gracia y el pueblo todavía tiene juicio. Entonces él hace la tercera pregunta. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces la respuesta del Señor, dicho en otras palabras o en palabras sencillas, es hasta que todo lo viejo termine de ser destruido, hasta que todo el orgullo y la altivez se humillen, hasta que todos reconozcan su pecado, hasta que todos vivan la experiencia que tú acabas de tener. Y entonces ahí toda la comunidad vivirá lo que tú estás viviendo como un prototipo, como un preludio, como una muestra. Entonces, esto lo vemos en el capítulo 12, en el capítulo 1, el capítulo 6, Isaías vio a Dios mismo salvarlo de lo que su pecado merecía y el capítulo 12 empieza diciendo, tu ira se encendió justamente, pero se apartó y tú eres nuestra salvación, tú mismo nos salvaste. La experiencia que tuvo Isaías de recibir la salvación de Dios, ahora la tiene toda la comunidad en el capítulo 12. La comisión que tiene Isaías de decir, envíame a mí, yo iré y daré la palabra en tu nombre, ahora la tiene toda la comunidad. A toda la comunidad se le manda a hacer célebre en los pueblos las obras de Dios. Este trabajo profético, este trabajo evangelístico, este trabajo de anunciar la palabra se está transfiriendo. Y entonces, la última experiencia de Isaías es Dios va a cumplir su propósito, la vemos cumplida. En Isaías todavía no estaba totalmente cumplida, se empieza, él tiene una experiencia y él es enviado, pero todavía él no ve el cumplimiento total, pero en el capítulo 12 ya Dios ha restaurado lo que el pecado quiso dañar, la relación entre Dios y el hombre. Vemos que la experiencia que tuvo Isaías en el capítulo 6, que no la disfruta todavía, sino que todavía hay pecado. En el capítulo 12 ya es eliminado el pecado, ya es eliminada la separación entre Dios y el pueblo. Y vemos el capítulo 12 terminar diciendo, grande es en medio de ti el Santo de Israel. En medio de eso están los capítulos del 7 al 11. Los capítulos del 7 al 11 los vamos a ver en la próxima diapositiva, pero que en general nos muestran el llamado de Dios a su pueblo a la fe y cómo hay un rechazo general, cómo hay un remanente protegido del juicio y cómo al final el Mesías instala su reino. Aquí vemos el capítulo 7 al 11. En el capítulo 7 al 11 hay 4 etapas que se repiten, primero en secuencia a Judá y segundo en secuencia a Israel. Lo primero que vemos es el llamado a la fe. En el capítulo 7 del versos 1 al 17, Acaz empieza contándonos que Acaz es amenazado porque los dos reinos del norte, el reino de Siria y el reino de Israel, se levantan en guerra contra él. Hay una invasión real, muere mucha gente del ejército de Judá y quieren quitarlo a él del trono. Viene Isaías y le dice el Señor que confías en él, dice el Señor que te quedes quieto y dice el Señor
que para asegurarte que él te va a defender, le pidas una señal. Viene Acaz y la respuesta de Acaz es una respuesta de incredulidad. No, no pediré señal porque no quiero tentar al Señor, pero en realidad porque él no quería confiar en el Señor, sino prefería confiar en Asiria. Isaías le vuelve a decir, estos amenazas son tizones quemados por el fuego, no son amenazas reales, están a punto de ser destruidos. No dejes de confiar en Jehová, pero acá se niega a confiar en Jehová y no atiende el llamado a la fe, sino que escoge el camino de la incredulidad. Gracias a Dios, no todos los que están con Acaz escogen ese camino. Isaías y sus discípulos hacen un grupo aparte que se separan de la tendencia nacional. Esto mismo se vuelve a repetir a partir del capítulo 9, verso 8, para la nación del norte. En la nación del norte, en el capítulo 9, del verso 8 al capítulo 10 y verso 4, encontramos un poema de 4 estrofas, que la primera estrofa es Dios envió su palabra a Israel. Pero la segunda estrofa nos cuenta de que no recibieron la palabra, sino que la rechazaron. Y la tercera estrofa nos cuenta que multiplicaron su pecado y su maldad. Y la cuarta estrofa nos cuenta que van a recibir la consecuencia de su pecado. Pero cada estrofa termina diciendo, pero el Señor todavía tiene extendida su mano y da a entender que que las acciones de este pueblo, aunque están eligiendo despreciar la palabra, eso no es la última palabra, eso no es la última palabra de Isaías. Vemos luego la siguiente paso, como ambos pueblos eligen el camino de rechazar la palabra de Dios, que es nuevamente una repetición del evangelio y que es nuestra elección al nacer y al elegir una vida de pecado, viene juicio, ¿verdad? El pecado trae consecuencias. Isaías siempre pone el pecado como que conlleva su propio castigo, siempre pone el pecado como aquello que trae consecuencias, y entonces vemos del capítulo 7 al 8, 18, a Israel arruinado y a Judá atemorizado. Acaz no quiso creer, bueno, Asiria los va a invadir y va a venir más destrucción. Israel decidió rechazar la palabra de los profetas de Dios, que Dios envió a través de los profetas, entonces será conquistado por Asiria y ya está sitiado. Pero de ahí viene el tercer paso. El tercer paso es que en medio de esas destrucciones hay un remanente fiel, hay un grupo de creyentes, hay un grupo que por su fe vivirán. En la primera historia, en la historia de Judá, este primer grupo se ve en Isaías 8, del 9 al 22, liderado por Isaías, y vemos aquí la ley atando y sellando a los discípulos. Vemos aquí a Isaías proclamando: yo y los hijos que Dios me ha dado somos por señales. Vemos que ellos tienen luz mientras los otros tienen oscuridad, porque ellos tienen la luz de la palabra, de la revelación de Dios, de la presencia de Dios, y vemos que Dios se manifiesta para ellos como un santuario y para los otros como una piedra de tropiezo que hace caer. Esto se repite de alguna manera en el capítulo 10, del 16 al 34 para Israel. Asiria es destruida, pero en medio de la destrucción, en medio de la Asiria destruye, a Israel, pero en medio de eso Dios también va a destruir a Asiria y va a salvar a algunos de los que confíen en él. Cada sección, digamos, hay una sección del 7 al 9:7 y del 9:8 al 11:16. Cada una de estas secciones termina con el anuncio del Mesías Rey. El capítulo 9 nos muestra su nacimiento y su identidad, y el capítulo 11 nos muestra su unción y su gobierno. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí iríamos a repasar algunos de los pasajes más relevantes en cada una de estas secciones, y la idea es que esto confirme nuestro entendimiento del evangelio. Aquí vemos estos pasajes claves, hermano, que la importancia de esto es ver nuestra vida ahí y ver en qué recorrido estamos y cómo de alguna manera yo lo que quiero es explicar cómo el evangelio, cómo Isaías nos presenta la necesidad constante del evangelio, es un anuncio claro del evangelio, y cómo nosotros tenemos que aprender a ver nuestra vida cristiana como una espiral,
constantemente regresamos al pecado, constantemente regresamos a la rebelión a Dios y el pecado nos trae consecuencias, pero hay un juicio purificador de parte de Dios que lo que hace es que lo ideal es que haga cada vez morir más el viejo hombre, las obras de la carne y que cada vez tengamos un mayor encuentro, un mayor conocimiento, una mayor revelación del Mesías. De alguna manera tenemos que aprender a ver nuestra vida como ese círculo virtuoso, ¿verdad? Que estamos añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor, y nuevamente necesitamos otra vez fe y necesitamos otra vez virtud y necesitamos otra vez conocimiento y necesitamos más dominio propio, pero todo eso solo se da con la mirada puesta en el Mesías, con la mirada puesta en la esperanza gloriosa, con la mirada puesta en las promesas de Dios. Entonces veamos una de las cosas que nos afectan, nuestro pecado. Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tierra porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Hermanos, obviamente esto tiene que ver con dos cosas, ¿verdad? Por un lado, fuimos creación de Dios, Él nos dio la vida, Él se dio a conocer a nosotros en la creación, en la naturaleza, en nuestra conciencia, en nosotros mismos, pero nosotros, como dice Romanos 1, no le glorificamos como Dios ni le dimos gracias, sino decidimos vivir para nuestros propios placeres. En esa elección era una rebelión directa contra el Dios de los cielos. Eso es, estamos hablando previo al Evangelio. Ahora, dentro del Evangelio, ya como sus hijos, Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha mostrado los medios para crecer en él, pero nuestra alma se revela y lo que no quiere hacer nuestro espíritu lo termina haciendo nuestra carne porque hay una ley en nuestros miembros que se revela, dice Romanos 7, contra la ley de Dios que está en nuestro espíritu, que está en nuestra mente. Entonces aquí debemos de ver esas dos rebeliones, ¿verdad? La rebelión preconversión y la rebelión de nuestra carne cuyo deseo sigue siendo contrario al deseo del espíritu, aún ya como hijos, aún ya como creyentes, lo cual vemos en Romanos 7 y en Gálatas 5, ¿verdad? La lucha entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne. En el 1:21 dice, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Aquí obviamente está hablando de la Israel de David, la Jerusalén de David y de Salomón, donde había justicia, donde había abundancia, donde había fidelidad a la ley de Dios, terminó siendo un lugar de corrupción, de idolatría, de opresión al pobre, de opresión al extranjero, de alianzas con el mundo. ¿Cómo se ve esto? Obviamente aquí se refiere al creyente que se amista con el mundo, ¿verdad? Es lo que Santiago dice. Cuando nos hacemos amigos del mundo, terminamos siendo enemigos de Dios. Dejamos la fidelidad a Dios y empezamos a darle lugar a la injusticia, a la maldad en nosotros. Y no debe ser así, dice Santiago. Eso no lo podemos permitir. Y es lo que también Pablo dice, ¿verdad? No pueden permitir dentro de la iglesia aquellos que se dicen ser creyentes, pero que son fornicarios, inmorales, mentirosos, corruptos. Con ellos, o sea, no los pueden permitir la orden de echar al malvado fuera de la iglesia, la orden de cuidar nuestras conversaciones porque van a corromper nuestras costumbres. O sea, esto es una dinámica, es una amenaza que fue una amenaza que afectó al pueblo de Israel y que sigue siendo una amenaza para nosotros. Apocalipsis 5, Isaías 5, Isaías 5, 1 y 2, pues nos muestra el tema de la viña, ¿verdad? Que básicamente es nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús usó esta parábola para hablar de Israel y también obviamente como una enseñanza para nosotros. El Padre es el labrador que puso a Israel en una fértil colina, eso es, y Jerusalén la cavó por todas partes y quitó sus piedras, eso es, derrotó los reyes que poseían Canaán, la plantó de vides escogidas, puso profetas, puso a Samuel, puso a David, puso a Salomón, puso gente que eran ejemplo dentro del pueblo, edificó una torre en medio de ella, eso es el templo de Dios que servía como un lugar donde su nombre estaba y donde se podía correr y hallar refugio en él, excavó en ella un lagar,
Esto tiene que ver con también los atrios del templo donde fluía gozo, vino, alabanza y esperaba que el pueblo fuera fiel a su Dios. Esas eran las uvas buenas que Dios esperaba, pero produjo uvas silvestres. Y aquí tenemos que recordar, ¿verdad? Que Dios nos ha dado una vida espiritual, nos ha unido a Cristo, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado a Cristo como ejemplo para seguirle, nos ha dado el medio de la oración, de la palabra, como medios de gracia y espera de nosotros el fruto del Espíritu, espera en nosotros el carácter de Cristo. Y tenemos, pero hay una amenaza que se termine manifestando el fruto de la carne, que es al final lo que Isaías está tratando de mostrarnos. Y aquí los siguientes pasajes, ¿verdad? Verso capítulo 7. El Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz y dile, estate alerta, ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos carbones de tizones humeantes, porque Aram o Siria ha tramado mal contra ti junto con Efraín, diciendo subamos contra Judá y aterrorizamos. Pero así dice el Señor, no prevalecerá ni se cumplirá. En cada situación de la vida, en esta lucha entre la carne y el espíritu, en estos desafíos que tenemos en el trabajo, en la familia, en la iglesia, constantemente hay un llamado. O vamos a confiar en Dios o vamos a confiar en nuestras fuerzas. La confianza en Dios se manifiesta teniendo calma, no desmayando nuestro corazón ante la amenaza del enemigo, sino creyendo que el Señor dice que la maldad, que el enemigo, que el fruto de la carne no prevalecerá. O sea, cualquier cosa a la que le dediquemos pasión que no sea buscar a Dios es trabajar en vano, es perder nuestro tiempo, porque lo único que prevalecerá, porque lo único que estará firme es lo que construyamos sobre la roca, es lo que hagamos con oro, plata o piedras preciosas. Es ese recordatorio entre lo vano de la incredulidad y lo eterno de la fe, ¿verdad? Todo esto pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre y si actuamos desde la palabra de Dios va a haber cosas en nosotros que van a permanecer para siempre. Isaías 8:9, el Señor envió palabra y cayó en Israel. Dios está enviando palabra, Dios ha dejado su palabra, Dios nos está dando el acceso a conocerle. En la palabra encontramos lo que Él quiere de nosotros, es la palabra. Una de las maneras de ser llenos del Espíritu es que la palabra habite con abundancia en nosotros. Entonces no menospreciemos esa palabra, oremos la palabra, meditemos la palabra, pensemos la palabra, estudiemos la palabra. Y nuevamente aquí, esto ya lo mencioné, pero en Romanos 1 nos muestra esto, ¿verdad? Que Dios se ha dado a conocer su poder y su deidad a través de la creación del mundo, de las cosas hechas, pero ¿cuál fue la actitud y cuál es a veces nuestra actitud? No glorificar a Dios reconociendo que todo lo bueno que tenemos viene de Él, no darle gracias reconociendo que no es por nuestras fuerzas, sino es por su gracia y creyendo que son nuestros razonamientos o nuestro poder o algo mundano lo que nos está bendiciendo y eso es contra lo que tenemos que tener cuidado. Y es interesante porque en los mensajes que vemos de Pablo en Hechos, él empieza mostrando este cuidado de Dios, no solamente para con su pueblo, sino para con la humanidad al que no es creyente, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si esto es en Listra, ahorita me acuerdo, pero en Hechos 14 les dice, cuando los intentan honrar como dioses, se les dice, os anunciamos que de las vanidades de la idolatría se conviertan al Dios vivo. El Dios vivo es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él ha dejado en el pasado andar a las gentes por sus propios caminos, pero ha dado testimonio de sí mismo, haciéndonos el bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría a nuestros corazones. Lo primero que Pablo quiere es que ellos reconozcan que las cosas buenas de esta vida provienen de Dios, que ellos vean la santidad de Dios para que después ellos vean su pecado, para que después ellos vean su necesidad de Dios, para que ellos después vean el mensaje de Cristo y para que el evangelio venga a ellos. Pero empieza mostrándoles ese cuidado de Dios. Lo mismo pasa cuando anuncia el evangelio en el Areópago, en Atenas. Dice en Hechos 17:24, el Dios quiso el mundo, este mundo no vino de la nada, no surgió de la nada, no lo hizo Dios para nosotros,
pero Él no habita en templo de hecho de manos humanas. No es un Dios que podamos manipular, chantajear, gobernar. No necesita de nosotros como los dioses romanos y griegos. Él es el que nos da vida y aliento a todos. Él ha hecho a todos los hombres, ha fijado los límites de sus habitaciones. ¿Y para qué hizo a los hombres? Para que busquen a Dios. Vea verso 27. Perdón, para que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque Él no está lejos, Él está accesible a nosotros. No es como los dioses romanos y griegos, no, es un Dios con el que podemos tener relación, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, porque linaje suyo somos, pero no debemos pensar, verso 29, que podamos figurar la divinidad en estatuas, que pueda ser controlada, que podamos imaginárnoslo. No, no, no. Está cerca, pero es más grande, es más santo, es más fuerte de lo que ustedes se imaginan, de lo que son para ustedes sus dioses. Es el creador de todo. Y aunque ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora les manda que se arrepientan. O sea, señala también su pecado, señala el cuidado de Dios para luego señalar su pecado y para luego señalar su necesidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde Dios va a pedir cuentas a todos los hombres y va a juzgar al mundo con justicia. O sea, vemos cómo estudiar Isaías nos da mucha más claridad en la necesidad que tenemos del evangelio, de la necesidad que el mundo tiene del evangelio y que nosotros seguimos teniendo como creyentes del evangelio, y ahí va a entrar a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único, Jesús es el que trae esa restauración en la conexión con Dios, por aquel varón a quien designó, dando fe con todos, con haberle levantado entre los muertos. Ahí va a empezar a hablar, ya no le dejan hablar. Esa es la primera parte, ¿verdad? El cuidado de Dios para su pueblo y la respuesta de Dios en el pecado. El primer paso que tenemos que tener claro a la hora de anunciar el evangelio o de recordar el evangelio. Pero el segundo paso es el tema de la santidad de Dios que va a eliminar y a castigar el pecado. Pero en ese juicio también va a salvar. El mismo juicio de Dios que destruye es el mismo juicio que salva y que purifica. En la misma cruz donde nuestros pecados fueron pagados, también nos fue entregada su justicia. En la misma resurrección en la que Él venció a Satanás, también Él nos resucitó con Él. Entonces, hay una interacción, hay una necesidad del juicio, no solamente para destruir la maldad, sino también para salvar. Vuestra tierra está, Isaías 1, 7 al 9, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Aquí Isaías está teniendo una visión de la condición espiritual, está dando un diagnóstico de algo que todavía no era una realidad. Estaban bien, digamos, pero para Dios estaban asolados, estaban destruidos, habían quedado solos, pero ahí se manifiesta la gracia en el verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y constantemente vemos, hermanos, Dios no nos castiga como nuestro pecado merece, ni nos castigó antes, ni nos va a castigar ahora. Cristo castigó nuestros pecados y Dios es el que nos sostiene, Dios es el que permite que quede un remanente. Pero obviamente eso no niega nuestro anhelo que debemos tener por la santidad. Luego en el verso 19 y 20 del capítulo 1, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y oyereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios está ejecutando sus juicios, pero hay una parte que le toca al hombre. Podemos querer y oír o podemos no querer y ser rebeldes. Entonces, esa tensión se da en el no creyente que está escuchando el evangelio y se da en el creyente. El creyente puede elegir una vida en abundancia al elegir vivir en el espíritu o puede elegir una vida plagada de muerte al elegir vivir en la carne. Entonces, esto sigue siendo, digamos, una decisión a la que nos enfrentamos constantemente ante un momento decidimos oír a Dios y hablar con verdad o rebelarnos contra la ley de Dios y hablar con mentira. Ahora, ¿qué va a pasar? Si oímos a Dios y le obedecemos, vamos a comer del bien de la tierra, va a haber vida y paz, pero si no oímos a Dios, seremos consumidos a espadas, vendrá muerte. Y para el creyente muerte no es
ya pérdida de salvación ni es necesariamente ir a la tumba. Muerte también es pérdidas económicas, pérdidas de salud, pérdidas de relaciones, pérdidas de paz, pérdidas de gozo, pérdidas, o sea, eso es lo que trae el pecado. Y Isaías también quiere que tengamos muy, muy claro la consecuencia del pecado. ¿Para qué? Para que el pecado pierda su atractivo aún para nosotros como pueblos de Dios. Acordemos que aquí Isaías no le está hablando a los asirios o a los babilonios, le está hablando al pueblo de Dios. Verso 26 al 28, un pasaje muy hermoso: restauraré tus jueces como al principio, tus consejeros como eran antes. Dios va a restaurar, Dios va a volver a su pueblo el diseño original. Sí o sí, Dios va a instaurar su reino, sí o sí, vamos a tener comunión con Dios, sí o sí, Cristo va a venir, sí o sí, la maldad va a dejar de existir. Eso está firme. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. O sea, Sión va a ser restaurada. Pero los que se conviertan, los que oigan la palabra, los que se vuelvan a Dios, van a ser los que van a gozar de mayor justicia, de mayor bendición, de mayor riqueza. O sea, Dios va a restaurar a su pueblo y Dios va a eliminar la maldad. Pero también nuestra libertad juega en nuestra recompensa, juega en nuestro estatus en esa instalación del reino eterno aquí. Entonces, por eso es importante también constantemente nuestra respuesta a la voz de Dios o a la voz del enemigo, al deseo del espíritu, al deseo de la carne. Los rebeldes y los pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y obviamente este quebrantamiento es ese quebrantamiento de pérdida, ese quebrantamiento de orgullo aquí en la tierra. No necesariamente implica pérdida de salvación para la eternidad, sino implica aquí dolores que se pudieron haber evitado si se hubieran convertido. Sigue el tema de juicio purificador. Hay refugio en Cristo, métete en la peña, escóndete en el polvo. Isaías 2:10, de la presencia temible del Señor y el resplandor de su majestad, porque la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres humillada, pero Jehová solo será exaltado en este día. ¿Cuál es la salida para escapar del juicio? Humillarnos. Humillarnos. Esconderse en el polvo es humillarse. Meterse en la peña es no querer figurar, no querer ser visto, no buscar gloria, sino buscar la gloria de Dios. Que yo no me vea y que se vea Cristo. Pero si yo busco mi propio orgullo, estoy al mismo tiempo atrayendo humillación y quebrantamiento. Isaías 3, del 9 al 11, ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien porque comerá el fruto de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según sus obras de sus manos le será pagado. Y claramente vemos que es un poema construido de 3 estrofas donde la primera se repite con la tercera y básicamente nos está diciendo, escoge el pecado y estás escogiendo el mal para sí. Ellos mismos amontonaron mal para sí. No fue Dios, fueron ellos mismos al elegir hacer el mal, amontonaron mal para sí. Ay del impío, porque según la obra de sus manos les será pagado. Miren, hermanos, todas las anuncios de la segunda venida de Cristo dice que él viene para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Al que hizo bien, recompensa, y al que hizo mal, dejó de recibir recompensa. No es ya castigo, porque el castigo lo llevó Cristo, pero sí hay una pérdida, Pero decirle al justo que le irá bien, al que se mete en Cristo, al que se conecta con la justicia de Cristo, ¿por qué? Porque va a recibir, porque va a comer, porque va a disfrutar de sus buenas obras. Entonces hay un atractivo en caminar en la justicia que debe de impactar nuestra alma. Isaías 8, 3 al 14, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él se da por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al mostrador de Jerusalén. El mismo Dios viene y para un grupo, para el grupo que lo teme, para el grupo que lo santifica, para el grupo que lo adora, se convierte en un santuario, en un lugar de deleite, en un lugar donde su presencia trae delicias, pero para el otro grupo que no lo santificó, que no lo temió, que escogió rebelarse, se convierte en piedra que hace caer, se convierte en motivo de dolor. Esto está claro, ¿verdad?
Isaías 10:12, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Asiria fue un instrumento para castigar al pueblo de Dios, pero Dios lo castigará a él. Entonces Dios también, al mismo tiempo que está usándolo para castigar, también está devolviéndose en defensa de su pueblo. Voy a ir rápido aquí, Isaías 10:20-22, los que hayan quedado no se apoyarán más en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Santo de Israel. A medida que vamos aumentando en el conocimiento de Dios, dejamos de apoyarnos en las riquezas, en el dinero, en la identidad, en nuestro país, en nuestros logros, en nosotros, y nos apoyamos solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. Solo es el motivo de nuestra gloria, solo es el motivo de nuestra salvación, solo es el motivo de nuestra búsqueda de santidad. Nos volvemos al Dios fuerte, de Él depende nuestra victoria. La destrucción rebosa justicia. Entonces vemos como hay destrucción, pero rebosa justicia. ¿De qué está hablando aquí? De la cruz. Los pecados siendo destruidos en Cristo y Cristo rebosando con su justicia para justificarnos a nosotros. Y esto nos recuerda que también en el Nuevo Testamento hay juicios purificadores de Dios. Pablo dice en Romanos 11, nos recuerda, mira pues la bondad, hablando de Israel, dice, fue desgajado para que nosotros seamos insertados, pero no te ensoberbezcas, no se te ocurra desarrollar orgullo porque ahora eres salvo. Porque si Dios no perdonó a Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo si permaneces en esa bondad, si permaneces dándole gloria conectado a su gracia, porque si no, también serás cortado. El verso Juan 15:2, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, pero el que da fruto lo limpia, lo poda, le trae juicio. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Hay un propósito de bien en la poda, en el castigo correctivo, en el juicio correctivo de Dios. Es para dar más fruto. Pero si no hay fruto, lo corta y lo echa en el fuego también, ¿verdad? Y luego vemos la esperanza gloriosa. La esperanza gloriosa es vuestros pecados eran como la grana y eran como el carmesí, pero serán emblanquecidos y quedarán como blanca lana, como la nieve. Y si obedecemos, comeremos lo mejor de la tierra. Hay un atractivo, hay una esperanza gloriosa. En el capítulo 2 vendrán muchos pueblos. El monte del Señor será alzado. Está hablando de la iglesia, vendrán muchos pueblos, está hablando de la evangelización y dirán para que nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas. Eso es gente viniendo a nosotros para que les expliquemos el evangelio, pero nosotros también yendo a Dios para obedecer su evangelio, porque de la iglesia saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. La única entidad que anuncia la palabra de Dios en la tierra es la iglesia. Y vemos cómo las armas de guerra pasan a ser armas de siembra. Ya no vivimos una vida de competencia, de individualidad, sino que vivimos dar, buscamos compartir, buscamos ser generosos, buscamos dar amor, buscamos compartir la palabra. El capítulo 4 es algo muy similar. El renuevo, sea Cristo, viene a purificar la inmundicia. Vemos de las hijas de Sión en el verso 4. Y haya limpiado la sangre de en medio de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu arrasador. Entonces, el juicio no es para destrucción, es para limpieza. Y a partir de ese juicio, Dios creará nuevos tiempos, nuevas vidas, y entonces traerá un dosel nupcial y ahí habrá gloria y ahí habrá refugio. Entonces empezamos a convertirnos en un lugar de refugio y empezamos a aprender a refugiarnos en Dios en medio de cada circunstancia de la vida. Y a 6, 6 y 7, Isaías siendo purificado por el altar del sacrificio de Cristo y su iniquidad es quitada y su pecado perdonado. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Cada vez que se presenta el evangelio es arrepentíos, sed bautizados y creed en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la vida nueva. Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio, y Él envía a Cristo.
Entonces vemos ese anuncio de refrigerio, de descanso, esa esperanza de gloria. Hechos 13, 38 y 39. Sabe de esto que os es anunciado el perdón de pecados, pero también por medio de él todo aquel que cree es justificado, la justificación. Y por último vemos el Mesías Rey. El Mesías Rey es un anuncio claro, ¿verdad? El primer anuncio específico está en el capítulo 7. Acá no quiere dar una señal, no quiere pedir una señal, entonces Dios mismo le va a dar una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Será en pobreza, será en medio de que la nación ya no tiene gloria, pero el Mesías nacerá de una virgen y vendrá a habitar Dios entre nosotros. Se pondrá su nombre Manuel. Obviamente ese nombre es más una señal porque su nombre iba a ser Jesús. Luego en el capítulo 9 vemos como en medio de la oscuridad Él viene como luz para resplandecer. Eso es el momento de la conversión, pero también Él trae regocijo, Él trae victoria, trae botín, el actual hombre fuerte para que despojemos el botín, esa imagen de Él venciendo a Satanás para que nosotros nos liberemos de la culpa, de la acusación, del pecado, para que podamos leer las mentiras, el engaño e ir abrazando la verdad, la justicia, el amor, la nueva identidad en Cristo. Eso es lo que significa que el yugo es quitado de nuestros hombros, ¿verdad? Ya no vivimos con esa búsqueda de querer ser alguien, de querer construir una identidad, de querer alcanzar riquezas, poder, fama y todo, porque la plenitud viene de Cristo. Ya no hay un yugo. Obviamente vivimos en un mundo donde buscamos lo que otros buscan, pero no para que nos llene, sino solo para convivir y como un medio para compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces se acaba la guerra, es el verso 5, y viene el nombre, ¿verdad? De admirable consejero, es alguien que está haciendo maravillas en nosotros, que nos está transformando. Dios poderoso es alguien que nos da la victoria. Padre eterno es esa fuente de vida eterna y príncipe de paz. Esa paz que Él está creando en nosotros, metiéndonos en el evangelio de reconciliación y permitiéndonos convertirnos en pacificadores para ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y es su reino extendiéndose a todas las naciones, que va a ser afianzado y que va a ser confirmado en su segunda venida. Isaías 11, un resumen es, vemos cómo él fue dotado con el Espíritu de Dios, su vida intelectual, su vida práctica, su relación con Dios, y la está usando para gobernarnos a nosotros, y nos la está dando también en nuestra unión. Nos está dando una vida intelectual para que ya no veamos con nuestros ojos ni oigamos con nuestros oídos, sino que tengamos un mayor discernimiento. Nos está compartiendo esa vida práctica para que empecemos a vivir con una mayor justicia, con un mayor nivel de generosidad, para que nos sintamos más contentos, sea con poco o con mucho. Y nos está dando también este espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, para que nos deleitemos en Jehová y para que empecemos a vivir una armonía que antes no teníamos en la iglesia, para que empecemos a disfrutar de que la maldición se rompió, ya no hay competencia, ya no hay individualidad, ya no hay ni siquiera enemistad, ya no hará daño, dice el verso, no dañarán ni destruirán mi santo monte. En el verso 9, ya no le tememos al enemigo, sabemos que al que nació de Dios, Dios lo guarda, el maligno no lo toca. Puede afectar nuestras finanzas, nuestro cuerpo, pero ya no nos puede afectar en nuestra salvación, en nuestra identidad, en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios. Y entonces empezamos a exaltar, a levantar la cruz, y la cruz empieza a atraer a otros así. Nosotros también somos atraídos a ser cada vez más como Jesús, ¿verdad? Y entonces viene un nuevo remanente, ya no solo de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. Se está creando un nuevo pueblo para adorar al Mesías. Y básicamente esto es lo que nos anuncia Efesios, ¿verdad? Con Cristo nos dio vida, con Él nos resucitó, nos sentó, nos da está hablando este lugar de descanso, es la paz, para mostrar en los siglos venideros las riquezas de su gracia. Ya hay riquezas para nosotros en el Espíritu. Esto es Efesios 2 del 5 al 7, que habla de la conversión. Pero luego en Efesios 2 del 13 al 22 habla de nuestra inserción en la iglesia. Estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados. Pasamos a formar parte de un nuevo pueblo, de una nueva humanidad en Cristo, y ya no hay división, ya no hay
hombre ni mujer, ya no hay clases sociales, ya no hay razas, no, 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 todos somos uno en Cristo y estamos siendo edificados sobre Cristo mismo. ¿Para qué? Para ser un templo en el Señor, en Cristo, y en Él somos edificados para morar a Dios en el Espíritu. En Él conocemos la gloria de Dios. Vemos la centralidad de la mención en Cristo, la sangre de Cristo por medio de Él, en este pasaje de Efesios que anuncia las riquezas de las que ya formamos parte como parte del Evangelio. Y el último capítulo es Isaías 12, ¿verdad? El pueblo de Dios alabando, reconociendo a Dios como su salvación, porque ha sido consolado, porque y vemos caracterizado el pueblo de Dios, que es lo que nos debe de caracterizar por confianza, por ausencia de temor, por fortaleza y por canción. Eso tenemos que buscarlo. Confiar en Jehová constantemente, no temer al enemigo, no temer a las amenazas de este mundo, fortalecernos en el Señor. Esto también lo dice Efesios, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, como vistiéndose de la armadura, abrazando las verdades del Evangelio, y sean llenos del Espíritu, como cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces, Dios ya es nuestra salvación, ya podemos sacar con gozo agua de los manantiales de vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros para ser una fuente de agua viva. Ya podemos acceder al fluir del Espíritu, ya podemos vivir dando gracias y disfrutando de los dones de Dios, y ya podemos contarle a otros de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros, porque la transformación continúa y va a continuar hasta el día de la redención. Y lo más glorioso es porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora somos habitación de Dios. Dios habita en nosotros. Romanos 15, 5 y 6 dice, el Dios de paciencia, el consuelo os conceda tener el mismo sentir. Está hablando de la iglesia, para que unánimes a una voz cantando glorifiquéis a Dios y Padre Jesucristo. Ahora el objetivo de la iglesia es glorificar a Dios, como alabándolo por sus obras, pero también contándole a los otros pueblos lo que él ha hecho, anunciando el evangelio. Y termino con esta, Romanos 15, del 8 al 11, porque os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Para qué? Para que los gentiles glorifiquen a Dios. O sea, uno de los objetivos de ser iglesia es glorificar a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Cristo le está confesando al Padre entre nosotros y está cantando a Dios juntamente con nosotros. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. La vida cristiana es una vida que se nos llama a vivir en gozo por lo que Dios ha hecho, porque nuestro nombre está escrito en el libro de las vidas, porque Él ya venció al enemigo, porque esperamos su reino, porque esperamos el mundo venidero. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, alabad de todos los pueblos. Le alabamos desde ya, porque justos son sus juicios, porque Él ha juzgado el pecado, la maldad, y porque pronto estamos a ver el cumplimiento de todas sus promesas. Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Dios quiere que broten ríos de alabanza, ríos de fe, ríos de consuelo, ríos de evangelismo desde nosotros a otros. Entonces, esto es básicamente, vemos el recorrido de Isaías del Evangelio. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por mostrarnos cómo panorámicamente en Isaías podemos ver, Señor, que a pesar de nuestro pecado que nos separaba de ti, de nuestra respuesta rebelde a tu manifestación, tú enviaste a tu Hijo para cumplir tus propósitos, lo que te habías propuesto al crearnos, llevarnos a tener una relación contigo, revelarte a nosotros, que te pudiéramos glorificar y que el glorificarte y el conocerte fuera también la fuente de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestro deleite. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que tú cumplirás lo que has prometido. Gracias también por recordarnos, por llamarnos a elegir el camino de la fe, el camino de la confianza, el camino del agradecimiento y de la alabanza a ti, mientras vemos el cumplimiento de tus promesas y el establecimiento del reino del Mesías en esta tierra, que se dará en tu segunda venida. Mientras vienes, que podamos cumplir nuestra comisión de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra.
En el nombre de Jesús. Amén.